Un hombre sencillo comienza el día como cualquier otro, cargando el peso de las deudas y de la responsabilidad. En el camino se encuentra con alguien tirado en el suelo, herido e ignorado por todos. Contra el reloj y su propio miedo, decide detenerse y ayudar. Esa elección lo cambia todo y le cobra un precio que jamás imaginó pagar. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana llegaba gris sobre la Ciudad de México, cargada de nubes pesadas que parecían querer desplomarse en cualquier momento. Roberto se despertó antes de que sonara el despertador, como siempre lo hacía. Sus ojos se abrieron en la oscuridad del cuartito apretado y por unos segundos solo respiró, preparando el cuerpo y la mente para otro día de lucha. A su lado, en la cama individual pegada a la pared opuesta, dormía Sofía, su hija de 8 años, envuelta en la cobija delgada con el rostro sereno de quien todavía sueña con cosas buenas. Se levantó despacio, tratando de no hacer ruido. El piso helado de cemento pulido tocó sus pies descalzos y se estremeció. Noviembre ya le daba paso a diciembre, y ese frío húmedo de la Ciudad de México se colaba por las rendijas de la ventana mal sellada. Roberto caminó hasta el baño minúsculo, se lavó la cara con agua fría y miró su reflejo en el espejo manchado. 42 años, el cabello comenzando a encanecer en las sienes, ojeras profundas de quien duerme poco y se preocupa mucho. Pero los ojos todavía tenían brillo, todavía tenía fuerza, todavía tenía esperanza. En la cocina preparó el café de siempre, 2 rebanadas de pan con margarina y apartó el lunch de Sofía para la escuela. Todo medido, todo contado. El sueldo de obrero en una fábrica de empaques no permitía desperdicios, pero tampoco permitía faltas. Roberto lo sabía mejor que nadie. Ya había recibido 2 actas administrativas en los últimos meses, una por llegar tarde cuando Sofía se enfermó y tuvo que llevarla al centro de salud, otra por necesitar salir más temprano para recoger a la niña de la escuela un día de aguacero, cuando las calles se inundaron y los camiones dejaron de pasar. El supervisor siempre decía lo mismo: los problemas personales no pueden afectar el trabajo. La empresa necesita compromiso. Hay mucha gente queriendo este puesto. Roberto se tragaba las palabras, bajaba la cabeza y volvía a la línea de producción, porque sabía que era verdad. Había una fila de desempleados en la puerta, y él no podía darse el lujo de estar en esa fila, no con Sofía dependiendo de él, no con la renta atrasada, no con el fin de año acercándose y la niña soñando con una Navidad diferente. Sofía se despertó cuando él volvió al cuarto para tomar su uniforme. Se estiró, se talló los ojos y le sonrió a su papá. Esa sonrisa que hacía que todo valiera la pena. Esa sonrisa que borraba el cansancio, el dolor de espalda, la humillación de ser tratado como una pieza desechable. «Buenos días, pa», dijo con la voz todavía ronca de sueño. «Buenos días, mi princesa. Vente a desayunar, que hoy necesito salir un poco más temprano». Sofía salió de la cama, se puso sus chanclas de plástico y fue a la cocina. Roberto observó cómo había crecido en los últimos meses, cómo se estaba convirtiendo en una señorita, cómo entendía cosas que una niña no debería necesitar entender. Ella sabía cuándo el dinero escaseaba, sabía cuándo su papá estaba preocupado, sabía cuándo era momento de no pedir nada, de no quejarse, de ser fuerte junto a él. Desayunaron en un silencio cómodo. Sofía le contó sobre el examen de matemáticas que tendría ese día, sobre la maestra que había elogiado su dibujo, sobre la amiga de la escuela que iba a cumplir años. Roberto escuchaba todo con atención, haciendo preguntas, sonriendo, participando. Esos minutos eran sagrados. Era su tiempo. El tiempo en que el mundo de afuera no importaba. Después del desayuno, Sofía se arregló para la escuela y Roberto para el trabajo. Salieron juntos de la casa sencilla de 2 cuartos que rentaban en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa. La calle era de pavimento irregular, con casas pegadas unas a otras, bardas bajas, portones de herrería.
Algunas ya tenían adornos de Navidad en las ventanas, foquitos parpadeando, Santa Clauses de plástico, guirnaldas coloridas. Sofía miraba todo con fascinación. «Papá, ¿vamos a adornar nuestra casa este año?», preguntó mientras caminaban hacia la parada del camión. Roberto sintió un nudo en el pecho. «Claro que sí, Misha. Hacemos unos adornos bien bonitos a nuestro modo». Ella sonrió y le apretó la mano con más fuerza. No, necesitaba más. No necesitaba que él prometiera cosas imposibles. Solo necesitaba saber que estarían juntos. En la parada, Roberto dejó a Sofía bajo el cuidado de doña Celia, una señora que también esperaba para llevar a sus nietos a la escuela. Ella siempre se quedaba con la niña hasta que llegaba el transporte escolar. Eran esos pequeños acuerdos de vecinos, esas redes de apoyo silenciosas, las que hacían la vida posible en ese pedazo de la Ciudad de México donde todo el mundo luchaba por sobrevivir. Roberto tomó el camión lleno que lo llevaría hasta la zona oriente, donde estaba la fábrica. 1 hora y media de trayecto. Iba de pie, apretado entre otros trabajadores, todos con la misma expresión cansada, todos perdidos en sus propios pensamientos. Él aprovechaba ese tiempo para planear el día, para hacer cuentas mentales, para imaginar formas de mejorar la vida de Sofía. Un curso para capacitarse, un mejor puesto, un lugar para vivir más cerca del trabajo, sueños pequeños que parecían enormes frente a la realidad. La lluvia comenzó cuando estaba casi llegando. Primero fueron gotas gruesas y espaciadas, después se convirtió en tormenta. El camión avanzaba lento por el viaducto Tlalpan, con los limpiaparabrisas luchando contra el agua que caía sin piedad. Roberto miró el reloj. Todavía llegaba a tiempo. Si no había tráfico, si no pasaba nada. Fue entonces cuando lo vio. Un coche atravesado en el carril, las luces encendidas, la puerta abierta, y una persona tirada en el asfalto a unos metros del vehículo. Una mujer, uniformada, inmóvil. La lluvia caía sobre ella y nadie se detenía. Los coches se desviaban, la gente miraba y seguía de largo. El camión también comenzó a rodear el accidente. Roberto sintió que algo se le revolvía por dentro. Una voz que le gritaba que hiciera algo. Miró de nuevo el reloj, miró a la mujer tirada, miró el camino libre más adelante. Y entonces, sin pensarlo mucho, apretó el botón de parada y se bajó del camión en la siguiente esquina. La lluvia lo empapó en segundos. Corrió de regreso por la banqueta hasta el lugar del accidente. De cerca, vio que la mujer estaba herida, sangre mezclada con el agua de la lluvia. El uniforme indicaba que era policía. Roberto se arrodilló a su lado, intentó despertarla. Ella gimió confundida, desorientada. «Tranquila, voy a ayudarte. Quédate conmigo. Ya voy a llamar a una ambulancia». Sacó su celular viejo con las manos temblorosas y marcó a emergencias. Explicó la situación, dio la ubicación, pidió que vinieran rápido. Mientras tanto, intentaba mantener a la mujer despierta, hablándole, preguntándole su nombre, diciéndole que todo iba a estar bien. Algunos conductores se detuvieron. Alguien trajo una cobija, otro ofreció agua. La solidaridad que había faltado en los primeros minutos comenzaba a aparecer ahora que alguien había dado el primer paso. La ambulancia llegó después de 20 minutos, que parecieron 20 horas. Los paramédicos se hicieron cargo. Le hicieron preguntas a Roberto. Él contó lo que vio, lo que hizo. Le agradecieron, le dijeron que había hecho lo correcto, que posiblemente le había salvado la vida a esa mujer. Roberto solo asintió con la cabeza, todavía temblando. No de frío, de adrenalina, de miedo, de algo que no podía nombrar. Cuando la ambulancia se fue, miró el reloj de nuevo. Más de 1 hora de retraso. El corazón se le aceleró por otro motivo ahora. Estaba empapado, sucio, con manchas de sangre en la camisa. Y tarde, muy tarde. Tomó otro camión, esta vez sentado porque la hora pico ya había pasado. Se quedó ahí, mojado, temblando, tratando de pensar en qué le diría a su jefe. Llegó a la fábrica casi 2 horas después de su hora de entrada. Pasó por el torniquete electrónico que registró su llegada tardía.
Pasó por los pasillos donde los otros empleados ya estaban en sus puestos. Pasó por los vestidores donde intentó secarse con toallas de papel. Y finalmente llegó a la oficina del supervisor. El hombre ni siquiera levantó la vista de sus papeles. 2 horas tarde, Roberto. 2 horas. Lo sé, don Marcos, pero puedo explicarlo. Hubo un accidente. Una mujer tirada en la calle. Me detuve a ayudar. Llamé a la ambulancia. Me quedé con ella hasta que llegó la ayuda. Mire mi ropa. Mire cómo estoy. Le juro que eso fue lo que pasó. El supervisor finalmente lo miró. Su rostro no demostraba empatía, solo cansancio, solo incredulidad. Cuentos, Roberto. Siempre tienes un cuento. La semana pasada fue tu hija enferma. El mes pasado fue la inundación. Ahora un accidente. ¿Crees que nací ayer? Roberto sintió un nudo en la garganta. Pero es verdad. Puedo probarlo. La policía tiene mi nombre. La ambulancia tiene el registro. Ayudé a una mujer policía. Estaba tirada. No podía simplemente dejarla ahí. Mira, Roberto, no sé si es verdad o no, y sinceramente no importa. Lo que importa es que la empresa ya no puede contar contigo. Tienes 2 actas administrativas. Esta es la 3ª falta grave. Las reglas son claras. Estás despedido. El suelo desapareció bajo los pies de Roberto. Despedido, desempleado, sin sueldo, sin sustento, sin cómo pagar la renta, sin cómo comprar comida, sin cómo mirar a Sofía y decirle que todo estaba bien. Don Marcos, por favor, necesito este trabajo, tengo una hija pequeña, soy padre soltero, no puedo quedarme sin trabajar, deme otra oportunidad. Solo una más. El supervisor suspiró, tomó unos papeles y se los extendió a Roberto. Ya está decidido. Firma aquí, recoge tus cosas y vete. Roberto tomó la pluma. La mano le temblaba tanto que la firma salió chueca. Firmó su propia sentencia, guardó los papeles. Volvió al vestidor, recogió sus pocas cosas, metió todo en una bolsa de plástico y salió de la fábrica sin mirar atrás. Porque si miraba, se iba a derrumbar ahí mismo. La lluvia había parado. El sol intentaba asomarse entre las nubes. Roberto caminó hasta la parada del camión como un autómata. Se subió al camión. Se sentó junto a la ventana y solo entonces dejó que las lágrimas cayeran, silenciosas, calientes, amargas. Había hecho lo correcto. Había ayudado a alguien. Había salvado una vida y estaba siendo castigado por ello. ¿Cómo explicarle eso a una niña de 8 años? ¿Cómo hacerle entender que el mundo no funciona como debería? ¿Cómo mantener encendida la llama de la esperanza cuando todo conspiraba para apagarla? ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará. Roberto se bajó del camión 3 paradas antes de la suya. No quería llegar a casa todavía. No quería enfrentar la realidad que lo esperaba. Caminó por las calles de la colonia sin prisa, con la bolsa de sus pertenencias balanceándose a su lado. La gente pasaba a su lado apurada, cada uno cargando su propio fardo invisible. Él era solo uno más que se despertó con esperanza y volvió a casa derrotado. Se detuvo frente a una panadería. El olor a pan recién hecho hizo que su estómago rugiera. Ni siquiera había comido, ni había desayunado bien. Revisó su cartera. Tenía algunos billetes arrugados y monedas. El dinero que debía durar hasta el próximo pago, que ahora no llegaría. Compró un pan tostado con mantequilla y un café chico. Se sentó en un banquito de plástico en la banqueta y comió despacio, tratando de que durara. Tratando de aplazar el momento de llegar a casa y contarle a Sofía lo que había pasado. Un hombre se sentó a su lado. Era don Benito, el dueño de una tiendita cercana. Un señor de cabello blanco, barriga prominente y mirada bondadosa. Conocía a Roberto desde que él y Sofía se habían mudado a la colonia, hacía 3 años, justo después de que la mamá de la niña se fuera y nunca más volviera. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Todo bien? Roberto esbozó una sonrisa débil. Más o menos, don Benito. Más o menos. El hombre miró la bolsa al lado de Roberto, el uniforme sucio y arrugado.
la expresión derrotada en su rostro. ¿Perdiste la chamba? Roberto asintió, incapaz de hablar. Don Benito suspiró. Híjole, mi chavo, sé lo que se siente. Ya pasé por eso más veces de las que quisiera recordar. Pero tú estás joven todavía. Eres trabajador. Vas a encontrar otra cosa. Ojalá, don Benito, ojalá, porque ya no sé qué hacer. Tengo una hija que mantener, la renta que pagar. Y ahora nada, absolutamente nada. El viejo le puso la mano en el hombro. Mira, sé que no es mucho, pero si necesitas algo de la tienda puedes sacar fiado. Ya luego nos arreglamos cuando te recuperes. Y te vas a recuperar, Roberto. Un hombre trabajador siempre sale adelante. Roberto sintió que los ojos le ardían de nuevo. Gracias, don Benito. De corazón, no sabe cuánto significa esto para mí. Se quedaron ahí unos minutos más, en silencio. A veces no se necesitan palabras. A veces basta la presencia, la compañía, la certeza de que no estás completamente solo en el mundo. Cuando terminó su café, Roberto se despidió y siguió hacia su casa. Ya no podía aplazarlo más. Sofía llegó de la escuela poco después que él. Entró por la puerta con la mochila en la espalda y la sonrisa en el rostro. «Papá, ¿ya regresaste? ¡Qué bueno! Saqué 10 en el examen de matemáticas. La maestra dijo que fui la mejor de la clase». Roberto abrió los brazos y ella corrió a abrazarlo. «Qué orgullo, mija. Siempre supe que eres muy inteligente». Se separaron y Sofía miró mejor a su papá. Su sonrisa se desvaneció. «Papá, ¿por qué tienes esa cara? ¿Pasó algo?» Roberto respiró hondo. «Ven, vamos a platicar. Siéntate aquí conmigo». Se sentaron en el sillón viejo que les habían regalado. Sofía se quedó en silencio esperando. Roberto sostuvo la manita de ella entre las suyas. «Milla, necesito contarte algo. Hoy en la mañana, cuando iba para el trabajo, vi a una mujer que se había accidentado. Estaba tirada bajo la lluvia, lastimada. Necesitaba ayuda. Me detuve. Llamé a la ambulancia. Me quedé con ella hasta que llegó la ayuda». Sofía asintió. «Hiciste bien, papá. La maestra siempre dice que tenemos que ayudar a quien lo necesita. Lo sé, mija. Yo también creo que hice lo correcto. Pero por eso llegué muy tarde al trabajo. Y el jefe no me creyó. Me despidió». Los ojos de Sofía se abrieron como platos. «¿Te despidieron? Pero si no hiciste nada malo. Ayudaste a una persona». «Lo sé. Pero el mundo no siempre funciona como debería. A veces hacemos lo correcto y aún así sufrimos las consecuencias». Sofía se quedó en silencio por un largo momento. Luego preguntó, con una madurez aterradora para una niña de 8 años. «¿Nos vamos a quedar sin dinero?» Roberto no quiso mentirle. «Por un tiempo, sí. Hasta que consiga otro trabajo. Va a ser difícil, pero vamos a salir adelante. Siempre salimos adelante, ¿verdad?» Ella asintió lentamente. «Entonces no va a haber Navidad este año». El corazón de Roberto se partió en 1000 pedazos. «Claro que va a haber, mi princesa. Quizá no como la soñamos, pero va a haber, porque la Navidad no se trata de regalos caros, se trata de estar juntos, se trata de amor, y amor nos sobra. ¿O no?» Sofía abrazó a su papá con fuerza. «Sí, pa, nos sobra mucho amor». Se quedaron, así abrazados por un tiempo que pareció eterno y a la vez demasiado corto. Cuando se separaron, Sofía fue a su cuarto y regresó con un papel. Era uno de los dibujos que había hecho en la escuela. Mostraba a 2 personas de la mano, un sol amarillo brillante y una frase escrita con letras chuecas. «Las cosas buenas crecen cuando hacemos el bien». «Mira, papá, la maestra nos pidió que escribiéramos una frase bonita. Yo escribí esa, y yo creo en ella. Tú hiciste el bien. Así que nos van a pasar cosas buenas, ya verás». Roberto miró ese dibujo simple, esa fe inquebrantable de niña, y sintió que algo se movía dentro de él. Una chispa, pequeña, pero viva. Quizá Sofía tenía razón. Quizá las cosas buenas de verdad crecían. Solo necesitaba tener fe y seguir haciendo lo correcto, incluso cuando todo parecía perdido. Los días siguientes fueron difíciles. Roberto salía todos los días a buscar trabajo.
Dejaba currículums en tiendas, mercados, talleres. Ofrecía sus servicios como chalán de albañil, pintor, electricista, lo que fuera. Pero diciembre era una mala época. Las empresas ya tenían sus equipos completos para fin de año. Nadie estaba contratando. Muchos ni siquiera le aceptaban el currículum. Solo decían, vuelva en enero, quizá pasando la cuesta de enero. El dinero que tenía guardado se fue acabando rápido. Primero fue la cuenta de la luz, luego el mandado, luego el gas. Él se saltaba sus propias comidas para asegurarse de que Sofía comiera bien. Inventaba pretextos. Decía que ya había comido en la calle, que no tenía hambre, que estaba a dieta. La niña se daba cuenta, claro que se daba cuenta, pero no decía nada. Solo compartía la mitad de su plato con él cuando creía que no la estaba viendo. Don Benito cumplió su palabra y lo dejó sacar fiado de la tiendita. Pero a Roberto le daba vergüenza. Sacaba solo lo esencial: arroz, frijoles, pasta, nada de lujos, nada superfluo, y con cada visita a la tiendita, la deuda crecía, y con ella, la sensación de estar hundiéndose. Fue en la segunda semana de diciembre que apareció doña Marlene. Era dueña de una lonchería cerca de la escuela de Sofía y de una estética en la avenida principal. Una mujer de unos 50 años, bien arreglada, maquillada, con uñas perfectas y el cabello siempre impecable. Viuda desde hacía muchos años, sin hijos, era conocida en la colonia como alguien influyente, alguien que tenía dinero, alguien que podía ayudar, pero también como alguien que cobraba caro por esa ayuda, aunque no fuera en dinero. Tocó a la puerta de Roberto una tarde de miércoles. Él abrió, sorprendido. Doña Marlene nunca había ido a su casa antes. Ella sonrió, una sonrisa calculada, y entró sin esperar invitación. Roberto, querido, supe que estás pasando por dificultades. La colonia es un pañuelo. Las noticias vuelan. Vine a hacerte una propuesta. Roberto cerró la puerta y la invitó a sentarse. ¿Qué tipo de propuesta? Necesito a alguien que trabaje en la lonchería. Atender, limpiar, cobrar. Un poco de todo, no es un trabajo fijo todavía. Sería temporal por ahora, pero es dinero entrando. Y tú claramente lo necesitas. Roberto sintió un alivio inmenso. Un trabajo. Finalmente un trabajo. Acepto, doña Marlene. Claro que acepto. ¿Cuándo puedo empezar? Ella sonrió de nuevo. Mañana mismo. Pero hay algunas condiciones. El sueldo no es mucho, y espero dedicación total. Nada de faltas, nada de retardos, nada de problemas. ¿Entiendes, verdad? Entiendo perfectamente. Puede confiar en mí. Órale, pues. Entonces está arreglado. Mañana a las 6 de la mañana, en la lonchería. No llegues tarde. Después de que se fue, Roberto sintió una mezcla de alivio e incomodidad. Alivio porque finalmente tendría un sueldo. Incomodidad porque había algo en la forma de ser de doña Marlene que lo dejaba inquieto. Pero no podía darse el lujo de ser exigente. Necesitaba trabajar. Necesitaba mantener a Sofía. Lo demás eran detalles. Al día siguiente, empezó en la lonchería. El trabajo era pesado. Llegaba a las 6 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. Atendía clientes, limpiaba mesas, lavaba trastes, manejaba la caja, hacía entregas. Todo por un sueldo que era la mitad de lo que ganaba en la fábrica. Pero era algo. Era mejor que nada. Doña Marlene siempre estaba cerca, observando, corrigiendo, exigiendo. No era mala, pero era controladora. Quería todo a su manera, y dejaba claro, de forma sutil pero firme, que Roberto le debía una. Que ella lo había salvado, que sin ella él estaría en la calle. Roberto aguantaba, sonreía, agradecía, trabajaba duro, y por la noche, cuando volvía a casa exhausto, abrazaba a Sofía y trataba de olvidar la incomodidad que crecía dentro de él. Fue en una de esas tardes, cuando estaba limpiando las mesas ya al final del turno, que una mujer entró a la lonchería. Era alta, de complexión atlética, con el cabello recogido en una cola de caballo. Usaba ropa casual, pero tenía una postura que delataba entrenamiento militar. Roberto la reconoció de inmediato. Era la mujer del accidente,
la policía que había ayudado. Ella miró a su alrededor, vio a Roberto y sus ojos se iluminaron. Caminó hacia él con paso decidido. Tú eres el hombre que me ayudó. Roberto se quedó sin palabras, se acordaba de él, se acordaba de todo. Yo solo hice lo que cualquier persona decente haría. No, tú hiciste mucho más que eso. Me salvaste la vida. Los doctores dijeron que si me hubiera quedado más tiempo ahí, inconsciente, bajo esa lluvia, podría no haber sobrevivido. Tú me salvaste, y necesito agradecértelo. Le extendió la mano. Me llamo Juliana Fernández, y llevo semanas buscándote. Roberto le estrechó la mano, todavía aturdido. ¿Por qué me estaba buscando? Porque quiero darte las gracias, porque quiero saber cómo estás. Y porque cuando di mi declaración sobre el accidente te mencioné. Dije tu nombre. Dije que me habías ayudado. Y cuando intenté encontrarte, descubrí algo que me hizo enojar muchísimo. Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué descubrió? Que te despidieron, por mi culpa, por haber llegado tarde porque te quedaste ayudándome. ¿Es cierto? Roberto bajó la mirada. Sí. Juliana apretó los puños. Voy a arreglar esto. Voy a ir a tu antigua empresa. Voy a dar mi testimonio. Voy a probar que decías la verdad. Voy a hacer que te recontraten. No tiene caso. No me van a querer de vuelta. Y no sé si yo quiera volver a un lugar que me trató de esa manera. Entonces te voy a ayudar de otra forma. Te voy a conseguir un trabajo mejor. Voy a usar mis contactos. No te vas a quedar trabajando aquí, en esta lonchería, ganando una miseria, por culpa de una buena acción. Roberto la miró, sorprendido por la determinación en su voz. Ni siquiera la conozco. ¿Por qué haría eso por mí? Porque tú hiciste algo por mí cuando no me conocías. Porque hay pocas personas buenas en este mundo. Y cuando encontramos una, tenemos que protegerla. Tenemos que ayudarla. Porque así es como las cosas buenas crecen. Roberto sintió un escalofrío. Eran las mismas palabras de Sofía, las mismas palabras del dibujo. Las cosas buenas crecen. Quizá tenían razón. Quizá finalmente algo bueno estaba a punto de crecer. Juliana no era de las que hacían promesas vacías. En los días siguientes a su encuentro en la lonchería, apareció de nuevo. Traía consigo papeles, contactos, información. Había hablado con el comandante de su unidad. Había hablado con conocidos en el sector privado. Había movido cielo, mar y tierra para cumplir lo que había dicho. Roberto, tengo buenas noticias. Te conseguí una entrevista. Es en una empresa de logística. Trabajo de almacenista. Sueldo decente, contrato, prestaciones. La entrevista es el próximo lunes. ¿Vas a ir? Roberto estaba limpiando la barra de la lonchería cuando ella llegó. Miró a su alrededor con nerviosismo, temiendo que doña Marlene apareciera e hiciera preguntas. Claro que voy, pero tengo que hablar con doña Marlene, explicarle. No puedo simplemente abandonar el trabajo aquí. Juliana frunció el ceño. No tienes contrato con ella, ¿o sí? No tienes nada firmado. Es trabajo temporal. Puedes irte cuando quieras. Lo sé, pero ella me ayudó cuando lo necesitaba. Sería una ingratitud de mi parte simplemente irme sin avisar. Juliana suspiró. Eres demasiado bueno para este mundo, Roberto. Demasiado. Pero está bien, habla con ella. Solo no dejes que te manipule. No le debes nada, ella te paga, tú trabajas. No es caridad, es un intercambio justo. Roberto asintió, pero por dentro la culpa ya lo carcomía. Doña Marlene sí lo había ayudado. Le había dado trabajo cuando nadie más lo hizo. ¿Cómo podía simplemente darle la espalda? Pero al mismo tiempo, esa oportunidad que Juliana le ofrecía era real. Era mejor. Era la oportunidad de recuperar su dignidad, de volver a tener un contrato, de poder planear el futuro con Sofía. Esa noche, después de cerrar la lonchería, Roberto buscó a doña Marlene. Estaba en la estética de al lado, haciendo el corte de caja del día. Cuando él entró, ella levantó la vista y sonrió.
esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Roberto, querido, ¿todo bien? ¿Necesitas algo?» «Doña Marlene, necesito hablar con usted. Recibí una propuesta, una entrevista de trabajo, en una empresa con contrato y prestaciones. Quería ir, pero no quiero dejarla colgada». La sonrisa de doña Marlene se congeló. «¿Una propuesta? ¿Qué propuesta? ¿De dónde?» Roberto dudó. De una conocida. Alguien que me está ayudando». Los ojos de doña Marlene se entrecerraron. ¿Será esa muchacha que vino a la lonchería el otro día? ¿La policía? Roberto no mintió. Sí. El silencio que siguió fue pesado. Doña Marlene dejó la pluma sobre la mesa con una fuerza controlada. «Entiendo. Así que quieres dejarme, después de todo lo que hice por ti. Cuando nadie más quiso darte una oportunidad, yo te la di. Cuando estabas desesperado, sin rumbo, sin esperanza, yo te tendí la mano. Y ahora aparece una desconocida y simplemente te vas». «No es así, doña Marlene. Le estoy muy agradecido por todo lo que hizo. Pero necesito un trabajo, fijo. Necesito estabilidad. Usted misma dijo que era temporal. Temporal con posibilidad de ser permanente. Estaba pensando en darte contrato, en darte un mejor sueldo. Pero veo que no valoras eso. Veo que eres un malagradecido». Roberto sintió que la rabia crecía dentro de él. No era ingratitud, era supervivencia. Era querer lo mejor para su hija. Pero se tragó las palabras duras que querían salir. Respiró hondo. «Lamento que lo vea así, pero necesito ir por esa oportunidad. Si usted quiere, trabajo hasta el fin de semana. Le doy tiempo para que encuentre a alguien que me sustituya». Doña Marlene se levantó, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. «No es necesario, puedes irte ahora mismo. No quiero empleados malagradecidos aquí, y puedes olvidarte de esa deuda en la tiendita de don Benito. Yo te la iba a pagar, como un bono, pero ahora arréglatelas como puedas». Salió azotando la puerta. Roberto se quedó ahí, parado, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de destruir la única ayuda que tenía en la colonia? Pero no tenía tiempo para dudas. La entrevista era el lunes. Necesitaba prepararse. Necesitaba creer que Juliana tenía razón, que las cosas buenas crecen. El domingo, Juliana apareció en casa de Roberto. Le trajo ropa para usar en la entrevista. Un pantalón de vestir, una camisa blanca, unos zapatos sencillos pero presentables, todo comprado por ella. Roberto protestó. «No puedo aceptar esto. Ya te debo demasiado». «No me debes nada. Yo te debo la vida». «Acepta, Roberto. Acepta y ve a romperla en esa entrevista». Sofía estaba con ellos. Miraba a Juliana con curiosidad y una timidez que no era común en ella. Juliana se agachó para quedar a la altura de la niña. «¿Y tú debes ser Sofía? Tu papá habla mucho de ti. Dice que eres la persona más inteligente que conoce». Sofía sonrió, avergonzada. «Él siempre exagera». «No, no exagera. Mira este dibujo que me enseñó. Las cosas buenas crecen cuando hacemos el bien». «¿Tú escribiste eso?» Sofía asintió. «Es algo en lo que creo». Juliana sintió que se le humedecían los ojos. «Yo también creo. ¿Y sabes una cosa? Tu papá es la prueba viviente de eso. Él hizo el bien, y ahora están creciendo cosas buenas. Ya verás». Pasó la tarde con ellos. Ayudó a Roberto a prepararse para la entrevista. Le hizo preguntas que probablemente le harían. Le dio consejos, le enseñó técnicas de respiración para controlar los nervios. Y cuando se fue, dejó un sobre en la mesa de la cocina. Dentro había dinero. No mucho, pero suficiente para comprar comida para el resto del mes, para pagar parte de la deuda en la tiendita, para aliviar el nudo en el pecho que Roberto sentía cada noche antes de dormir. La entrevista fue el lunes por la mañana. Roberto se despertó temprano, se arregló con cuidado, se miró en el espejo y no reconoció al hombre que veía ahí. Estaba diferente, más digno, más esperanzado. Le dio un beso en la frente a Sofía, le prometió que volvería con buenas noticias y salió. La empresa estaba en Naucalpan, en el Estado de México. Tomó 2 camiones para llegar.
La entrevista duró 1 hora. Le hicieron preguntas sobre su experiencia, su disponibilidad, sus objetivos. Roberto respondió todo con sinceridad. Habló de su hija, habló de las dificultades, habló del accidente que lo había cambiado todo. Y para su sorpresa, los entrevistadores no lo juzgaron. Al contrario, uno de ellos dijo que admiraba su valentía, que el mundo necesitaba más personas como él. Al final, le dijeron que le llamarían antes de que terminara la semana. Roberto salió de allí sin saber si lo había conseguido o no, pero salió con la sensación de que había sido escuchado, de que su historia importaba, de que no era solo un número más, era una persona, con dignidad, con valor. Cuando volvió a casa, Sofía lo esperaba ansiosa. «¿Y bien, papá? ¿Cómo te fue?» «Me fue bien, mija, ahora a esperar». Los días siguientes se arrastraron. Roberto volvió a buscar trabajos temporales para no quedarse parado. Hizo algunas chambitas, ayudó en la mudanza de una familia, pintó una barda, cargó cajas en un tianguis, cualquier cosa para tener algo de dinero entrando mientras esperaba la respuesta de la empresa. Juliana siguió apareciendo. Traía conversaciones, traía esperanza, traía su presencia. Ella y Sofía estaban creando un vínculo. La niña, que siempre fue tímida con los extraños, se abría con Juliana. Le contaba historias de la escuela, le enseñaba sus dibujos, le pedía consejos, y Juliana, que nunca había tenido hijos, que siempre había puesto su carrera en primer lugar, descubría dentro de sí una ternura que no sabía que existía. Roberto observaba todo con una mezcla de gratitud y miedo. Gratitud porque Sofía necesitaba figuras femeninas en su vida, miedo porque no quería que su hija se encariñara y que luego Juliana simplemente desapareciera cuando cumpliera su misión de ayudarlos. Pero Juliana no parecía tener prisa por irse. Al contrario, en cada visita se quedaba un poco más, en cada conversación se acercaba un poco más, y Roberto, que se había jurado a sí mismo que nunca más dejaría que alguien entrara en su corazón después de que la mamá de Sofía lo abandonó, sentía que los muros que había construido comenzaban a agrietarse. Fue en una de esas visitas, un sábado por la tarde, que Juliana sugirió que hicieran adornos de Navidad. Sofía había comentado que no tendrían árbol ese año. Juliana escuchó eso y al día siguiente apareció con papeles de colores, pegamento, tijeras, diamantina. «Vamos a hacer nuestros propios adornos, los más bonitos de todos, hechos con amor». Pasaron toda la tarde cortando, pegando, dibujando, riendo. La casa, que siempre había sido demasiado silenciosa, se llenó de vida. Sofía estaba radiante. Roberto se sorprendió sonriendo más de lo que había sonreído en meses, y Juliana descubrió que nunca se había sentido tan en paz como en ese momento, sentada en el suelo de esa casa humilde, con diamantina en el pelo y una niña gritando su nombre para mostrarle otro adorno terminado. Cuando los adornos estuvieron listos, los colgaron por toda la casa, en las ventanas, en las puertas, en las paredes. Todavía no había árbol, pero había color, había alegría, había Navidad. Sofía se quedó mirando todo maravillada. «Está hermoso, es la Navidad más bonita que hemos tenido». Roberto abrazó a su hija, y Juliana se unió al abrazo sin pedir permiso. Y ahí, en ese momento simple, algo mágico sucedió. Se convirtieron en una familia, no por la sangre, no por un papel, sino por elección, por la presencia, por el amor que estaba creciendo entre ellos, suave y constante como una planta que finalmente encontró tierra fértil. El miércoles sonó el teléfono. Roberto contestó con el corazón desbocado. Era de la empresa. Querían que empezara el siguiente lunes. El trabajo era suyo, contrato, sueldo justo, prestaciones, todo lo que había soñado. Roberto colgó el teléfono y se quedó parado un momento, sin poder procesarlo. Luego cayó de rodillas y lloró. Lloró de alivio, lloró de gratitud, lloró porque finalmente, algo estaba saliendo bien. Sofía llegó corriendo del cuarto.
Papá, ¿por qué lloras? ¿Qué pasó? Roberto tomó a su hija en brazos, dio vueltas con ella. Lo conseguí, mi princesa. Conseguí el trabajo. Vamos a estar bien. Vamos a salir adelante. Sofía abrazó a su papá con fuerza. Lo sabía, siempre lo supe. Las cosas buenas crecen, ¿recuerdas? Sí que me acuerdo. Y tenías razón. Siempre tuviste razón. Le llamaron a Juliana. Llegó media hora después, con un pastel de chocolate y refrescos. Hicieron una pequeña fiesta. Celebraron. Brindaron con vasos de plástico. Rieron hasta que les dolió la panza. Y, cuando cayó la noche y Juliana se fue, Roberto la acompañó hasta el portón. Juliana, no sé cómo agradecerte. Cambiaste mi vida. Cambiaste nuestra vida. Ella sonrió, de esa manera sincera que solo las personas genuinas saben sonreír. Tú también cambiaste la mía, Roberto. Me recordaste que existen personas buenas, que vale la pena creer. Y eso no tiene precio. Se quedaron ahí, mirándose el uno al otro, y algo pasó entre ellos. Algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía, pero estaba ahí, creciendo, como crecen todas las cosas buenas. Despacio, pero con certeza. El lunes, amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México. Roberto se despertó temprano, como siempre, pero esta vez con un sentimiento diferente en el pecho. No era solo esperanza, era certeza. Certeza de que había tomado las decisiones correctas, de que las cosas buenas realmente crecen, de que la integridad, incluso cuando cuesta caro, siempre vale la pena al final. Se arregló con cuidado. El pantalón de vestir que Juliana le había dado, la camisa blanca planchada la noche anterior, los zapatos sencillos pero limpios. Se miró en el espejo y vio a un hombre diferente al que habían despedido semanas atrás. Vio a un hombre que había sido puesto a prueba y había permanecido íntegro. Un hombre que había elegido hacer lo correcto, incluso cuando todo conspiraba en su contra. Y eso valía más que cualquier sueldo. Sofía se despertó para despedirlo antes de que se fuera. Mucha suerte en tu primer día, papá. Vas a ser el mejor empleado que hayan tenido. Lo intentaré, mi princesa. Haré mi mejor esfuerzo. Siempre. El trayecto hasta Naucalpan duró 1 hora y media. 2 camiones como antes. Pero esta vez a Roberto no le importó. Al contrario, aprovechó ese tiempo para observar la ciudad despertando, la gente corriendo a sus compromisos, la vida sucediendo a su alrededor. Estaba de vuelta. Era parte de eso de nuevo. Tenía un propósito. Tenía un lugar. Tenía un futuro. El primer día fue intenso. Capacitación, presentaciones, procedimientos, reglas. Absorbió todo como una esponja. Hizo preguntas, tomó notas, mostró un interés genuino. Sus nuevos compañeros fueron amables. El supervisor era exigente pero justo. Nadie lo trató como una pieza desechable. Era respetado, era valorado, y eso hacía toda la diferencia. Cuando volvió a casa esa noche, estaba exhausto, pero feliz. Sofía lo esperaba, con un nuevo dibujo. Esta vez mostraba a 3 personas de la mano, una niña, un hombre y una mujer. Debajo estaba escrito: Nuestra familia. Roberto miró ese dibujo y sintió que el corazón se le encogía. Sofía había dibujado a Juliana como parte de la familia. No sabía si debía sentirse feliz o preocupado. Milla, Juliana es nuestra amiga, una amiga muy especial, pero ella tiene su vida. No podemos esperar que se quede para siempre. Sofía lo miró con esos ojos demasiado sabios para su edad. Papá, ¿por qué siempre piensas que las cosas buenas se van? Mi mamá se fue, pero Juliana no es mi mamá. Ella elige quedarse. Todos los días elige volver. ¿Eso no significa nada? Roberto se quedó sin respuesta. Porque Sofía tenía razón. Juliana elegía volver, todos los días. Incluso después de haber cumplido su misión de ayudarlo a conseguir el empleo. Incluso después de haber saldado cualquier deuda moral que sintiera que tenía con él. Ella seguía apareciendo. Seguía trayendo sonrisas. Seguía construyendo con ellos
algo que parecía cada vez más real. Los días fueron pasando y diciembre avanzaba. Las calles de la Ciudad de México se llenaban de decoraciones navideñas, árboles, gigantes en las plazas, luces de colores en los postes, escaparates brillando con promesas de felicidad. Roberto recibió su primer sueldo y la sensación fue indescriptible. Dinero ganado con dignidad, con sudor honesto, con trabajo valorado. Lo primero que hizo fue pagarle a don Benito cada centavo de la deuda de la tiendita. El viejo se conmovió. Yo sabía que te ibas a levantar, Roberto. Siempre lo supe. Después compró comida de verdad, llenó el refrigerador, llenó la despensa. Y cuando Sofía abrió la puerta y vio todo aquello, sus ojos brillaron de una manera que hizo que todo valiera la pena. ¿Somos ricos, papá? Roberto se rió. No, mija, pero estamos bien, y estar bien ya es mucho. Faltaban 3 días para Navidad cuando algo inesperado sucedió. Roberto volvía del trabajo cuando vio movimiento en la puerta de la antigua lonchería de doña Marlene. Había gente reunida, conversaciones agitadas. Se acercó con curiosidad. Don Benito estaba allí y cuando vio a Roberto, lo llamó. «Miren quién llegó, el hombre del momento». Roberto frunció el ceño. «¿Hombre del momento? ¿De qué habla, don Benito?» «¿No sabes? Toda la historia salió a la luz. Esa policía que salvaste, Juliana, fue a tu antigua fábrica, dio su declaración, probó que decías la verdad y además trajo reportajes, fotos, documentos. Expuso la injusticia que te hicieron. El caso se está haciendo famoso. Eres casi una celebridad en la colonia ahora». Roberto se quedó aturdido. ¿Juliana había hecho eso? ¿Sin siquiera decirle? ¿Pero por qué? Porque quería que todos supieran la verdad, que todos vieran que eres un hombre de palabra. Y funcionó. Doña Marlene está avergonzadísima. Ella que había andado diciendo que eras un flojo, que inventabas pretextos. Ahora todo el mundo sabe que estaba equivocada, que fueron injustos contigo. Roberto no sabía cómo sentirse. No quería ser una celebridad, no quería atención, solo quería vivir en paz con Sofía. Pero entendía lo que Juliana había hecho. Había restaurado su reputación, le había dado voz a la verdad, había demostrado que hacer lo correcto vale la pena, incluso cuando cuesta caro. Esa noche, cuando Juliana apareció para cenar, como ya era costumbre, Roberto la confrontó. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué removiste toda esa historia? Juliana lo miró a los ojos. Porque era lo correcto. Porque mereces que la gente sepa quién eres realmente. Y porque me cansé de ver cómo pisotean a la gente buena mientras las mentiras prosperan. ¿Estás enojado conmigo? Roberto suspiró. No, no estoy enojado. Solo no sé cómo lidiar con la atención. Entonces no lidies con ella. Deja que pase. En una semana todo el mundo se olvida. Pero al menos ahora cuando te miren verán la verdad. No las mentiras que intentaron construir. Sofía, que estaba escuchando todo desde la puerta de su cuarto, entró a la sala. «Juliana, ¿vas a pasar la Navidad con nosotros?» Juliana miró a Roberto pidiendo permiso en silencio. Él asintió sintiendo que algo cálido crecía en su pecho. «Claro que sí. Sofía, si ustedes me aceptan, yo voy». «Sí te aceptamos», respondió la niña con convicción. «Te aceptamos mucho». Al día siguiente, Roberto salió a comprar las últimas cosas para la cena de Navidad. No sería nada lujoso, pero sería de ellos. Un pollito rostizado, ensalada de manzana, arroz, y sería hecho con amor. Mientras caminaba por el mercado, se encontró a doña Marlene. Ella lo vio y desvió la mirada, claramente avergonzada. Roberto podría haber seguido de largo, podría haberla ignorado, pero no era de los que guardaban rencor. Se acercó. «Doña Marlene». Ella lo encaró, sorprendida. «Roberto, yo quería pedirte una disculpa. Fui injusta contigo. Dije cosas que no debía. Esparcí mentiras. Estaba celosa, ¿entiendes? Celosa de ver que alguien más te ayudaba. Como si yo no fuera suficiente. Pero eso no justifica lo que hice». Roberto se quedó en silencio por un momento.
Luego le extendió la mano. Acepto sus disculpas, doña Marlene. Todos cometemos errores, todos merecemos una segunda oportunidad. Ella le estrechó la mano, con lágrimas en los ojos. Eres demasiado bueno para este mundo, Roberto. Demasiado. Y él se dio cuenta de que ya había escuchado eso antes. De Juliana. Y quizá era verdad. Quizá era demasiado bueno. Pero no lo veía como un defecto. Lo veía como su mayor fortaleza, porque en un mundo que intentaba endurecer a la gente, que intentaba que todos se volvieran cínicos y egoístas, seguir siendo bueno era un acto de rebeldía. Era una elección consciente. Era su forma de cambiar el mundo, una persona a la vez. La Navidad llegó un viernes soleado. Juliana apareció temprano, trayendo regalos sencillos pero elegidos con cariño. Un juego de mesa para Sofía, una camisa nueva para Roberto, y para ella misma trajo el corazón abierto y la disposición de formar parte de esa familia improbable pero verdadera. Pasaron todo el día juntos, prepararon la cena riendo, escuchando música, contando historias. Sofía le enseñó a Juliana a hacer adornos de papel. Juliana le enseñó a Sofía a hacer trenzas. Roberto observaba todo con una sonrisa permanente en el rostro. Eso era la felicidad, pura y simple. No necesitaba lujos, no necesitaba mucho dinero, solo necesitaba amor, presencia, elección. Por la noche, cuando se sentaron a la mesa, Roberto pidió que se tomaran de las manos. Quiero agradecer por este año, por todas las dificultades que nos hicieron más fuertes, por todas las decisiones que nos trajeron hasta aquí. Y principalmente, quiero agradecerles a ustedes dos. Sofía, eres mi luz, mi fuerza, mi razón para despertarme cada día y luchar. Y Juliana, apareciste cuando más te necesitaba. Me recordaste que el mundo todavía tiene gente buena, que hacer lo correcto vale la pena, que las cosas buenas realmente crecen. Sofía apretó la mano de su papá. Las cosas buenas crecen, siempre crecen. Juliana tenía lágrimas en los ojos. Ustedes me dieron una familia. Pasé toda mi vida construyendo una carrera, levantando muros, protegiéndome. Y entonces aparecieron ustedes y me mostraron que no tenía que estar sola, que la familia no es solo de sangre, es de elección, es de amor, es de presencia. Roberto la miró y en ese momento lo supo. Supo que lo que sentía no era gratitud, era amor. Un amor que había crecido despacio, nutrido por pequeños gestos, por presencias constantes, por elecciones diarias. Y vio en los ojos de Juliana que ella sentía lo mismo. Comieron, rieron, jugaron. Sofía abrió sus regalos con una alegría genuina. No eran muchos, no eran caros, pero estaban dados con amor. Y el amor era todo lo que ella siempre había necesitado. Cuando la niña finalmente se quedó dormida en el sillón, exhausta de felicidad, Roberto y Juliana se quedaron allí, mirándola. Te ama, lo sabes, ¿verdad?, dijo Roberto en voz baja. Yo también la amo. Y te amo a ti, a los dos, a esta familia que construimos. Roberto se giró hacia Juliana. ¿Estás segura? Vengo con mucho equipaje, con dificultades, con responsabilidades. Todos venimos con equipaje, Roberto. Lo importante es elegir cargarlo juntos, y yo los elijo a ustedes. Todos los días los elijo a ustedes. Se besaron, un beso suave, cargado de promesas y futuros posibles. Un beso que sellaba no solo un romance, sino una alianza, una familia, un nuevo comienzo. Afuera, la colonia estaba iluminada con las decoraciones de Navidad. Se escuchaba música en las casas vecinas. Las familias se reunían, y en esa pequeña casa de 2 cuartos en Iztapalapa, 3 personas que habían estado solas se encontraron. Un padre que nunca se rindió en hacer lo correcto. Una niña que nunca dejó de creer. Una mujer que aprendió a derribar muros, y allí, en esa Navidad sencilla pero llena de significado, entendieron la verdad más antigua del mundo, que las mejores cosas de la vida no se pueden comprar, no se pueden planear, no se pueden forzar. Crecen, despacio, naturalmente,
cuando hacemos el bien, cuando elegimos el amor, cuando creemos, incluso cuando todo parece perdido, porque al final las cosas buenas siempre crecen, incluso cuando todo parece imposible, incluso cuando el mundo intenta hacernos desistir, incluso cuando el camino es difícil y el precio es alto. Las cosas buenas crecen, y cuando crecen, transforman todo a su alrededor. Crean esperanza donde había desesperación, crean familia donde había soledad, crean amor donde había heridas. Roberto miró a Sofía durmiendo, a Juliana a su lado, a la casa sencilla pero llena de vida, y supo que había encontrado su lugar en el mundo. No era un lugar de lujos, no era un lugar de facilidades, pero era un lugar de verdad, de integridad, de amor. Y eso lo era todo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto, Sofía y Juliana haya tocado su corazón profundamente. Si te emocionaste con esta jornada de superación, amor e integridad, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. ¿Fue cuando Roberto eligió ayudar, aún sabiendo que perdería el trabajo? ¿Fue la sabiduría pura de Sofía creyendo que las cosas buenas crecen? ¿O fue la transformación de Juliana al encontrar una familia? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que incluso en las situaciones más difíciles, la bondad y el amor siempre encuentran un camino. Te esperamos en el próximo episodio, con más una historia que tocará tu alma y reafirmará tu fe en la humanidad.